Tema 5. La dignidad de la persona y el respeto de sus derechos fundamentales. Entre las diversas formas de hablar de la dignidad de la persona, esta lección busca ilustrar esa idea desde las bases que pone la Biblia, a la luz de las etapas principales de la historia de la salvación. En segundo lugar, se abordan los derechos fundamentales, que quieren ser expresión de las exigencias prácticas de esa misma dignidad. Veremos qué lugar ocupa la tutela y promoción de esos derechos en la misión de la Iglesia. La idea de que corresponde al hombre una dignidad superior a la de cualquier otro ser en el mundo visible, y su expresión en los llamados derechos fundamentales, ha encontrado un eco sin precedentes desde el siglo XVIII. Diversas amenazas han despertado esa conciencia, los efectos negativos de la industrialización en el mundo del trabajo, los totalitarismos en la Europa del XX y los desastres de las dos guerras mundiales, el impacto negativo del progreso técnico sobre la vida humana y sobre el medio ambiente, etc. Esa toma de conciencia constituye un signo de esperanza, como señalaba ese Juan Pablo II. Hoy se manifiesta una nueva convergencia de los pueblos hacia estos valores, el rechazo de la violencia y de la guerra, el respeto de la persona humana y de sus derechos, el deseo de libertad, de justicia y de fraternidad, la tendencia a superar los racismos y nacionalismos, el afianzamiento de la dignidad y la valoración de la mujer, RM 86. Al mismo tiempo, la noción de dignidad de la persona no está exenta de ambigüedades y de equívocos, como se puso de manifiesto en algunas líneas de la Ilustración atea más radical. Esto explica que hoy se apele a la dignidad humana desde lenguajes e ideas del hombre diversas, no siempre carentes de paradojas. Por eso, un tratamiento completo de esta categoría remite a la antropología filosófica y teológica. Aquí no van a exponerse los contenidos de la idea cristiana del hombre, que se dan por supuestos. Solo se pretende mostrar cómo la fe cristiana enriquece e ilustra esa noción básica, así como la reflexión y la praxis sobre los derechos fundamentales. 1. El valor de la persona a la luz de la historia de la salvación. El pórtico que en el Catecismo de la Iglesia Católica da paso a la exposición sobre la vida moral del cristiano, en 1691, evoca con palabras de un célebre sermón de S. León Magno la dignidad de su vocación y las consecuencias prácticas que comporta. Cristiano, reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios, S. León Magno, Sermo 21, 3, CCL 138, 88. No cabe duda de que la revelación cristiana constituye una patente afirmación de fe en Dios, pero es a la vez, y en esa misma medida, un gran sí al hombre, que le atribuye la dignidad incomparable de Hijo de Dios por su participación en el misterio de Cristo. La dignidad humana se percibe en toda su envergadura cuando sobre ella se proyecta la luz que arroja la historia de la salvación. Conviene advertir que los distintos elementos de esa historia conforman una unidad indisociable y no responden, obviamente, a una mera sucesión temporal o despliegue histórico. A continuación, se tratará de ilustrar la dignidad humana desde los hitos principales de la revelación cristiana. A. La perspectiva del origen, creación y pecado. La historia de los orígenes enseña que el mundo en toda su riqueza, el conjunto ordenado del cosmos, ha sido creado por Dios, que deja en las criaturas un reflejo de su sabiduría y de su bondad. En ese conjunto el ser humano, hombre y mujer, aparece como la cumbre, porque es hecho a imagen de Dios, emerge como alguien, no solo como algo, que ha sido constituido en interlocutor de Dios, llamado al diálogo y amistad con Dios. Esta imagen divina que resplandece en el hombre se expresa en los tres aspectos siguientes: su ser espiritual remite a una acción directa del Creador, Siefar. CEC 366, que introduce una discontinuidad en la secuencia de causas naturales y excluye la explicación del alma como el producto de una mera evolución cósmica desde elementos materiales más simples, evolucionismo radical, su dimensión comunitaria, creado el hombre por amor y llamado al amor. La imagen divina resplandece en la comunión de las personas entre sí. La complementariedad originaria hombre-mujer, Siefar. CECN 369 SS, 2334 SS, así como las relaciones interpersonales en toda su variedad constituyen un reflejo del Dios Trino en personas. El Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, y en 17, 21 a 22,
abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad, GS 24. Su vocación a dominar el cosmos, por aunar en su naturaleza el mundo material y el espiritual, la acción humana está llamada a continuar entre las criaturas la acción del Creador, respetando el orden impreso en ellas por la sabiduría divina. Junto a los relatos bíblicos de la creación, es bien ilustrativa a este respecto la oración del salmista, que canta la gloria de Dios en la contemplación del señorío del hombre sobre la creación. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas, que fijaste tú, que es el hombre para que de él te acuerdes, el hijo de Adán para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor, le hiciste Señor de las obras de tus manos, todo fue puesto por ti bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos juntos, y aun las bestias del campo, y las aves del cielo, y los peces del mar, que surcan las sendas de las aguas. Oh Yahvé, Señor nuestro, que glorioso tu nombre por toda la tierra. Sal 8, 4-10. La afirmación de una tal dignidad en el hombre le hace portador de un valor incondicionado, que encuentra una consecuencia inmediata en el orden moral. Se puede decir que cada persona esconde en sí algo sagrado, que nadie puede arrebatarle sin autodestruirse y sin causar un grave perjuicio a las bases de la convivencia entre los hombres. Hay que tener presente desde ahora que lo que constituye la trama y en cierto modo la guía, de toda la doctrina social de la Iglesia, es la correcta concepción de la persona humana y de su valor único, porque el hombre, en la tierra es la única criatura que Dios ha querido por sí misma, GS 24. En él ha impreso su imagen y semejanza, Siefar. GN 1, 26, confiriéndole una dignidad incomparable, K11. El pecado. Si la condición de criatura implica dependencia, finitud o limitación, la historia del hombre muestra no solamente la experiencia universal de la debilidad, del sufrimiento y del fracaso, sino también la realidad más oscura del mal moral, del pecado, cuya identidad solo se ilumina desde el vínculo profundo del hombre con Dios, Siefar. CEC 386 SS. En la historia de Israel el pecado se hace presente una y otra vez como infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males, que no pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último, y también toda su ordenación tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación, GS 13. El desconocimiento de estas cuatro rupturas por parte de algunas filosofías de la dignidad y los derechos humanos, las convierte en concepciones sumamente optimistas de la humanidad, la cual caminaría a través de la historia según una línea de progreso o de humanización siempre ascendente. Una observación serena de la evolución histórica manifiesta la fragilidad en que se apoya tal expectativa, y el riesgo que representa de oscilación permanente entre optimismo y pesimismo en lo que respecta al horizonte de la humanidad. Ignorar que el hombre está herido en su naturaleza, inclinado al mal, da lugar a multitud de equívocos en el ámbito de la educación, de la política, de la acción social, Siefar. CECN 407, y abre la puerta a una proclamación de la dignidad y de los derechos del hombre que resulta con frecuencia hueca o estéril. La reflexión cristiana sobre el pecado original y el desorden que trae consigo, sobre la acumulación de pecados personales y las estructuras de pecado causadas por aquellos, confiere realismo al discurso sobre la dignidad humana. El pecado acompaña siempre al hombre en su condición histórica, la injusticia, el afán de dominio, las disputas, la explotación del hombre por el hombre, los atentados a la dignidad de la sexualidad y toda forma de opresión, etc., hasta que sea eliminado definitivamente por Cristo en su segunda venida. Tal diagnóstico, lejos de conducir al pesimismo o a la desesperación, facilita la indicación de la terapia adecuada. Por eso el mensaje cristiano. 1. Subraya la responsabilidad moral que toca a cada hombre en el respeto efectivo de la persona y de sus derechos, y 2. Apela a la misericordia divina como única fuerza capaz de restaurar al hombre en su dignidad y liberarlo de la debilidad y de la corrupción moral. La imagen divina deformada en el hombre por el pecado es reformada por la gracia de Cristo. En este sentido, se puede afirmar la primacía de la conversión del corazón respecto a la transformación de perversas estructuras sociales,
que al cabo encuentran su raíz en los pecados personales y en el pecado de origen. De esta forma, la proclamación por la Iglesia del binomio pecado-conversión, del abandono de toda injusticia que ensombrece los derechos de Dios y del prójimo, contribuye a promover en su raíz la dignidad de todo hombre y mujer y por tanto a hacer efectivo su respeto. Finalmente, conviene señalar que el hombre pecador no queda por ello privado de su dignidad. La naturaleza caída, incluso si se piensa en las mayores perversiones, lo está con respecto a la amistad divina, pero no cae en un estado de corrupción definitiva. Aunque en ocasiones puede limitarse el ejercicio de ciertos derechos en atención al bien común, la persona conserva siempre aquellos rasgos esenciales de dignidad que la hacen merecedora de respeto. B. El Verbo encarnado redentor del hombre. Dios Padre, llegada la plenitud de los tiempos, envió al mundo a su Hijo unigénito, para que restableciera la paz, para que, redimiendo al hombre del pecado, adoptionem filiorum reciperemus, G.I. 4, 5, fuéramos constituidos hijos de Dios, liberados del yugo del pecado, hechos capaces de participar en la intimidad divina de la Trinidad. Y así se ha hecho posible a este hombre nuevo, a este nuevo injerto de los hijos de Dios, Siefar. RM 6, 4-5, liberar a la creación entera del desorden, restaurando todas las cosas en Cristo, Siefar. F1, 5-10, que las ha reconciliado con Dios, Siefar. Col 1, 20, S. José María Escrivá, La conversión de los hijos de Dios, homilía fechada el 2 de marzo de 1952, en Es Cristo que pasa, 65. La condición del hombre creado, su misma actividad y sus relaciones interpersonales se ven elevadas a una dignidad sin igual por la fe que confiesa a Jesús de Nazaret como el Cristo, Hijo consustancial al Padre. En él se encuentra la respuesta cristiana a toda pregunta por el hombre, por su destino, por el sentido de su existencia, por el dolor y por la muerte. Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. El que es imagen de Dios invisible, Col 1, 15, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual, GS 22. Esta afirmación, verdadero hito del magisterio conciliar tantas veces evocado por Juan Pablo II, encierra gran densidad de significado. Cristo no es solo el camino hacia Dios, sino también el camino que conduce a cada hombre. Si la vida social se ha de concebir en los términos de un humanismo, como un servicio al hombre, entonces la mirada debe fijarse en aquel que restaura internamente al hombre porque es el hombre perfecto, medida de toda manifestación de humanidad. Toda realidad humana a excepción del pecado ha quedado abierta al encuentro con el Padre en aquel que, siendo Dios, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, y vid. La fuerza renovadora de ese amor divino humano, que resplandece de forma eminente en el misterio pascual de Cristo, es la energía más profunda de la que brota el humanismo cristiano, pues Él es quien nos revela que Dios es amor, 1 y en 4, 8, a la vez que nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana, y, por tanto, de la transformación del mundo, es el mandamiento nuevo del amor, GS 38. A la vista de lo dicho hasta aquí, se impone una observación que adquiere con frecuencia el tono de una objeción: la apelación al misterio pascual como fundamento de la dignidad humana, no resultaría excluyente para quienes no comparten la fe cristiana. La misma Constitución Gaudium et Spes responde enseguida esta cuestión. Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible, Siefar. LG 16. Cristo murió por todos, RM 8, 32, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual, GS 22. C. La consumación escatológica. Salido de las manos del Padre para dominar la tierra, el hombre está destinado a volver a él. Si algo sabe el cristiano es que su condición terrena es la de quien se halla en camino, que la historia personal y colectiva no encuentra un término que dé paso a la nada,
sino que cada uno está llamado a seguir a Cristo también en su resurrección y a gozar de una vida de comunión con la Trinidad. La esperanza de unos nuevos cielos y una nueva tierra en los que habite la justicia, CFR 2p3, 13, constituye para el cristiano una llamada a la responsabilidad que, lejos de apartarle de los nobles afanes terrenos, de la vida familiar, profesional y social en suma, le capacita para trabajar por un mundo más justo y solidario, CFR. GS 39. Al mismo tiempo, la esperanza cristiana aporta realismo a ese esfuerzo del hombre, al denunciar como ilusorio cualquier intento de construir el reino de Dios en la tierra. El anhelo de justicia plena que late en el corazón de cada hombre, la liberación definitiva de toda injusticia y servidumbre, solo se verá satisfecho por una plenitud que es obra de Dios y que tendrá lugar más allá de la historia, en la escatología. Todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y gracia, reino de justicia, de amor y de paz, misal romano, pref de la solemnidad de Cristo Rey. El reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra, cuando venga el Señor, se consumará su perfección, GS 39. El reconocimiento, respeto y promoción de la dignidad del hombre constituye pues el cimiento principal de la vida social en cualquiera de sus manifestaciones. La Iglesia, desde el conocimiento que la revelación de Cristo aporta sobre el hombre y su dignidad, pretende prestar una contribución a la edificación de la ciudad temporal, para que en las relaciones interpersonales y de los pueblos resplandezca efectivamente la verdad sobre el hombre, la justicia, la solidaridad y la caridad. 2. El fenómeno histórico de los derechos humanos, principales declaraciones. El respeto de la dignidad personal se hace efectivo y se expresa a través de los derechos fundamentales. Tras algunos precedentes, las principales declaraciones de derechos surgen a fines del siglo XVIII, en el contexto de las revoluciones liberales, tanto europeas como americana. Desde entonces hasta el presente han sido objeto de cierta evolución, que será analizada a continuación, tras una rápida mención a los mencionados precedentes históricos. 1. Precedentes. La esencial referencia ética que incorpora la categoría de derechos humanos la dota de una amplitud histórica que permite encontrar antecedentes muy remotos de los derechos humanos, tal como los conocemos en sus formulaciones actuales. La Sagrada Escritura, sin emplear ese lenguaje, establece premisas desde las que puede desarrollarse una sólida doctrina de los derechos humanos. La observancia de la alianza y de la ley, expresión de la relación de Dios con su pueblo, incluye el respeto de los derechos del otro a la vida, a la verdad, a la dignidad del matrimonio, al uso de los bienes, etc. Los pobres y oprimidos merecen en este sentido una especial protección. Esas exigencias se perfeccionan en la predicación de Jesús sobre la caridad y la necesidad de que los hombres se traten entre sí como hermanos, hijos de un mismo Padre. A lo largo de la Antigüedad y de la Edad Media, ese legado se expresa en la categoría de ley natural, entendida no como ley biológica, sino como el modo que corresponde al hombre ser racional y libre de participar en el designio de Dios sobre el universo. La creación imprime una huella en los seres, que al hombre no se le impone, ya que puede descubrir por su razón el modo de conducirse libremente hacia su bien propio. En el plano político, la Edad Media conoce una sociedad jerarquizada que da lugar a derechos y libertades corporativos, los que la ley o la costumbre reconocen a las instituciones o a los estamentos sociales. En este aspecto, el precedente medieval de los derechos humanos sufrirá en la Edad Moderna transformaciones importantes. El descubrimiento de América suscitará en el siglo XVI el pensamiento de los teólogos de la Escuela Española, Vitoria, Soto, etc., así como de Bartolomé de las Casas, que salen en defensa de los derechos de los habitantes del Nuevo Mundo. Las elaboraciones de esta época sobre el derecho de gentes, constituyen un claro precedente de las exigencias morales de la dignidad humana y de los derechos que corresponden a todo hombre. Junto a muchos otros textos legales, se puede recordar aquí como precedentes remotos la Carta Magna de Juan Sin Tierra, 1215, por la que la corona acepta derechos y libertades que pueden invocarse ante un tribunal, y posteriormente las declaraciones inglesas como el Habeas Corpus, 1679, y el Bill of Rights de 1689. 2. Las declaraciones de fines del 18. Esta nueva fase de la evolución de los derechos humanos constituye la plasmación de un orden ideológico e institucional nuevo. En el contexto del racionalismo liberal europeo,
los derechos humanos se erigen en bandera política que terminará imponiéndose frente al absolutismo tras sucesivas revoluciones, en ruptura abierta con el llamado Ancien Régime. Al otro lado del Atlántico tiene lugar la Revolución Americana, en un contexto ideológico bien diverso. La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, 12 de junio de 1776, lleva como anexo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América y sirvió después como modelo para otros 6 estados norteamericanos. Se trata de un texto de naturaleza política, en el sentido de que es una comunidad determinada el pueblo de Virginia que trata de sentar las bases de su convivencia. Esta declaración, aunque no asume carácter confesional, no tiene nada de antirreligioso, los derechos encuentran su fundamento en el Dios de la naturaleza y de todos los hombres. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789, tiene su origen en la Revolución Francesa y está impregnada del deísmo y de la ideología política revolucionaria, libertad, igualdad, participación, y en suma, toda una filosofía política liberal burguesa que cuaja en el movimiento de la enciclopedia. El sustrato ideológico es aquí diverso al americano, pues se dirigía a la vez contra el absolutismo político y contra la religión cristiana. El texto de 1789 se revisó después en 1793 para radicalizarlo, insistiendo en el deber de la insurrección, y se corrigió de nuevo 2 años después, esta vez en el sentido de moderar las ideas revolucionarias. El contexto ideológico de la declaración ayuda a valorar la posición inicial de la Iglesia de desconfianza y a veces de condena sobre los derechos y libertades modernas. 3. Las declaraciones del siglo XX. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, tiene lugar en el seno de la ONU tras los horrores que provocaron los totalitarismos europeos y las 2 guerras mundiales. El hecho de que se encuadre en el seno de una organización mundial, permite hablar de un nuevo capítulo en la historia de los derechos humanos. A esta siguieron posteriormente muchas otras declaraciones o documentos, entre los que cabe mencionar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966. Evolución del concepto de derechos humanos. La observación de este movimiento histórico de los derechos humanos permite hablar de una evolución que marcha hacia la progresiva universalización de los derechos humanos, pues pasan de ser bases para la convivencia política de un determinado pueblo, hasta afirmarse como valores humanos que merecen respeto incondicionado, al margen del espacio geográfico y del tiempo. En este sentido, resulta significativa la evolución del título en las 3 principales declaraciones modernas que se han citado, la supresión de la referencia a un pueblo, el de Virginia, y del término ciudadano, así como la adición del adjetivo universal. Y lo es también la expresión del preámbulo de la Declaración de 1948, que afirma tales derechos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Tal proceso revela que los derechos humanos se han separado progresivamente de su inicial contexto político, despolitización, para acercarse al terreno de los valores morales, es decir, de la ética, universalización. Este hecho explica también la acogida que los derechos humanos encuentran desde hace décadas en el magisterio de la Iglesia, ver 5.3a. Contenido y sistematización de los derechos humanos. Por otro lado, existe disparidad tanto en las declaraciones como entre los estudiosos de derechos humanos sobre los contenidos concretos que debe recoger un catálogo de los derechos humanos. Ese debate se extiende a los criterios que puedan servir para clasificarlos, históricos, de carácter sistemático, etc. Así, se ha hablado de 3 generaciones de derechos humanos, los relativos a libertades civiles y políticas, los de carácter socioeconómico y los llamados derechos de solidaridad o de tercera generación, que se refieren a la cooperación internacional en favor del desarrollo, de la paz y del medio ambiente. 3. Los derechos humanos en la misión de la Iglesia. A. Progresiva clarificación. El contexto ideológico revolucionario y en muchos casos anticristiano en el que surge la moderna formulación de los derechos humanos, debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar la posición de la Iglesia en este punto. Esto explica su inicial cautela y en ocasiones su oposición, no al valor de la dignidad del hombre, sino a lo que de hecho aparecía en contradicción abierta con el mensaje evangélico. La afirmación de los derechos humanos, reconocía la Congregación para la Educación Católica, nace en la Iglesia, más que como un sistema histórico, orgánico y completo, como un servicio concreto a la humanidad.
Reflexionando sobre ellos, la Iglesia ha reconocido siempre sus fundamentos filosóficos y teológicos, y las implicaciones jurídicas, sociales, políticas y éticas como aparecen en los documentos de su enseñanza social. Lo ha hecho no en el contexto de una oposición revolucionaria de los derechos de la persona humana contra las autoridades tradicionales, sino en la perspectiva del derecho escrito por el Creador en la naturaleza humana, OE 32. El movimiento histórico de los derechos fundamentales pone de relieve que estos no son fruto de un mero pacto entre naciones. Aunque forman parte del derecho positivo de los estados, trascienden esa dimensión y remiten al ser del hombre, como contenidos pre- y metajurídicos, que garantizan la dignidad de las personas en la medida en que se sustraen a los juegos de las mayorías. Esta conexión de los derechos fundamentales con el ser del hombre constituye el núcleo de la comprensión cristiana, al que la Iglesia no puede renunciar en la tarea evangelizadora, más allá de los variados perfiles y expresiones concretas que revisten las formulaciones históricas de derechos. Conviene señalar que la moderna doctrina social nació a fines del XIX precisamente como fruto de este impulso. La encíclica Rerum Novarum de León XIII, sobre la llamada cuestión obrera, aunque no contiene una doctrina expresa sobre los derechos humanos, constituye toda ella un monumento a la defensa de los derechos de los trabajadores, expuestos muchas veces a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores, RN 1. Posteriormente, el magisterio social ha conocido una progresiva aceptación e incorporación de los derechos humanos en multitud de lugares, entre los que se pueden destacar, Pío XII, en los mensajes de Navidad de 1942 y 1944, expuso los principios morales de un orden democrático conforme a la dignidad y al respeto de los derechos del hombre, al declarar la primacía de la persona frente al Estado, en el contexto de los totalitarismos europeos que propiciaron la Guerra Mundial. La encíclica Pacem in Terris de San Juan XXIII fue el primer texto pontificio dedicado expresamente a los derechos universales, inviolables e inalienables de todos los hombres, corrigiendo su formulación individualista y recuperando el binomio derechos-deberes que los inserta en un contexto de solidaridad. El Concilio Vaticano II dedicó a los derechos humanos innumerables pasajes de la Constitución Gaudium et Spes, y la Declaración sobre la Libertad Religiosa y de Conciencia Dignitatis Humanae. En línea con la enseñanza conciliar, Pablo VI manifestaba en Populorum Progressio el fundamento de los derechos humanos a la luz de la revelación cristiana, a la vez que reclamaba los derechos de los pueblos en vías de desarrollo. Ya desde su primera encíclica, Redemptor Hominis, Juan Pablo II reconocía el magnífico esfuerzo llevado a cabo para dar vida a la Organización de las Naciones Unidas, un esfuerzo que tiende a definir y establecer los derechos objetivos e inviolables del hombre, y declaraba que la Iglesia no tiene necesidad de confirmar cuán estrechamente vinculado está este problema con su misión en el mundo contemporáneo, RH 17. Más allá de su abundante magisterio sobre los derechos humanos, resulta difícil encontrar un promotor de estos derechos que haya hecho por su tutela efectiva más que Juan Pablo II, especialmente en los países en desarrollo o sometidos a regímenes totalitarios. B. Derechos humanos y evangelización. La Iglesia considera parte de su misión salvífica la tutela urgente y la promoción de los derechos humanos, a ejemplo de Jesús, que se manifestó siempre atento a las necesidades de los hombres, particularmente de los más pobres. La alusión a los derechos humanos en el contexto de la evangelización ha de verse, pues, como expresión de la dignidad humana, que encuentra su fundamento en la ley natural, impresa por el Creador en el corazón de todo hombre, CFR. CEC 1956. En ese sentido, la labor evangelizadora de la Iglesia en toda su amplitud constituye un esfuerzo que discurre a favor de la salvaguarda efectiva de los derechos humanos y de su respeto, tanto por parte de la autoridad como de todos los ciudadanos. Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado, pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Congregación para la Doctrina de la Fe, Inste. Donum Vitae 101 a 102. Evangelización y promoción humana. Es indudable que el movimiento histórico de los derechos humanos está ligado a aspiraciones latentes en el corazón de todo hombre, el anhelo de justicia, de paz, de progreso, de desarrollo armónico de los pueblos, etc. Así se explica el carácter dramático que ha acompañado y acompaña ordinariamente a los esfuerzos por la promoción humana en todos sus ámbitos. La Iglesia, como cada cristiano,
están persuadidos de que el compromiso por la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos, los derechos del hombre y de los pueblos, sobre todo los de las minorías, la promoción de la mujer y del niño, la salvaguardia de la creación, han de ser iluminados con la luz del Evangelio, RM 37. En efecto, entre evangelización y promoción humana existen lazos muy fuertes, que son de distinto orden, CFR. En 31. Antropológicos, porque el destinatario de la evangelización es el hombre concreto, con sus problemas económicos, sociales y de cualquier otro orden, teológicos, por la unidad del plan creador y redentor, que llega hasta situaciones de injusticia que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Evangélicos, como es la caridad, que resulta inseparable de la justicia, de la paz y de un crecimiento completo del hombre. La relación que subsiste entre el Evangelio y la promoción humana ha sido objeto de desarrollo por parte de la teología reciente. Bastará aquí con señalar brevemente dos posibles reducciones del mensaje cristiano y consiguientemente de la misión de la Iglesia, que revisten signo opuesto y se han verificado históricamente en mayor o menor medida. A. En primer lugar, una reducción espiritualista del Evangelio, que podría describirse como la mentalidad de quienes ven el cristianismo como un conjunto de prácticas o actos de piedad, sin percibir su relación con las situaciones de la vida corriente, con la urgencia de atender a las necesidades de los demás y de esforzarse por remediar las injusticias. Diría que quien tiene esa mentalidad no ha comprendido todavía lo que significa que el Hijo de Dios se haya encarnado, que haya tomado cuerpo, alma y voz de hombre, que haya participado en nuestro destino hasta experimentar el desgarramiento supremo de la muerte. S. José María Escrivá, El gran desconocido, homilía fechada el 25 de mayo de 1969, en Es Cristo que pasa, 133. De otra parte, la reducción temporalista. En el último tercio del siglo XX, se desarrollaron diversos movimientos teológicos que contribuyeron a ofrecer una imagen reductiva de la actividad misionera, como si fuera principalmente ayuda a los pobres, contribución a la liberación de los oprimidos, promoción del desarrollo, defensa de los derechos humanos. La Iglesia misionera está comprometida también en estos frentes, pero su cometido primario es otro: los pobres tienen hambre de Dios, y no solo de pan y libertad. La actividad misionera ante todo ha de testimoniar y anunciar la salvación en Cristo, RM 83. En resumen, esta relación entre evangelización y promoción humana podría expresarse sintéticamente en los siguientes puntos: CFR. En 34, RM 59. 1. La Iglesia no puede circunscribir su misión al solo terreno religioso, desinteresándose de los problemas temporales del hombre. 2. Se ha de afirmar la primacía de su vocación espiritual, que rechaza la sustitución del anuncio de salvación en Jesucristo por la proclamación de liberaciones temporales. 3. La Iglesia promueve la liberación y el desarrollo, precisamente porque lleva a la conversión del corazón y de la mentalidad, ayuda a reconocer la dignidad de cada persona, dispone a la solidaridad, al compromiso, al servicio de los hermanos, inserta al hombre en el proyecto de Dios, que es la construcción del reino de paz y de justicia, a partir ya de esta vida. He ahí por qué entre el anuncio evangélico y la promoción del hombre existe una estrecha conexión. C. Libertad religiosa. Entre los derechos fundamentales la Iglesia ha destacado el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, como una condición de todas las libertades, así como del bien de las personas y de los pueblos. La violación de la libertad religiosa constituye una injusticia radical, que ofende a la dignidad misma del hombre con independencia de la religión profesada. Por ello resulta inaceptable una postura según la cual solo el ateísmo tiene derecho de ciudadanía en la vida pública y social, mientras los hombres creyentes, casi por principio, son apenas tolerados, o también tratados como ciudadanos de categoría inferior, e incluso, cosa que ya ha ocurrido, son privados totalmente de los derechos de ciudadanía. RH 17. Como es sabido, el Concilio Vaticano II dedicó a esta cuestión un importante documento, la Declaración Dignitatis Humanae. En ella se recogen 3 afirmaciones pertenecientes a distintos dominios: metafísico, ético y jurídico, que tomadas conjuntamente componen la noción de libertad religiosa expresada por el Concilio. 1. La declaración conciliar parte de una convicción de orden metafísico: la religión verdadera ha sido revelada por Dios, salvación en Cristo, y de ella es depositaria la Iglesia Católica, CFR. DH 1. 2. La segunda es una exigencia ética:
toda persona está obligada en conciencia a buscar la verdad de su existencia, y a abrazarla una vez encontrada, CFR. DH 1. 3. En esa búsqueda, todos los hombres tienen derecho a permanecer inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares, como de grupos sociales, del Estado o de cualquier potestad humana, de manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida ejercer esa libertad en privado y en público, solo o asociado, CFR. DH 2. El fundamento de la libertad religiosa no está, por tanto, en la equiparación de todas las opciones religiosas, ni en el subjetivismo que afirma la imposibilidad de conocer la verdad en este punto. Ese derecho supone reconocer que ni el Estado ni nadie puede violentar la conciencia, pues esa libertad se funda en la dignidad misma de la persona, que no puede ser sustituida para conocer y abrazar la verdad personalmente. La decisión en materia de religión se alcanza ordinariamente en diálogo con otros, familia, maestros, etc., pero en ese diálogo se debe respetar la libertad de cada conciencia. De ahí la necesidad de que sea reconocido por el ordenamiento jurídico y que se trabaje por hacer efectivo ese derecho. Este derecho a la libertad religiosa incluye, 1. La libertad de las personas para profesar cierto credo, con su correspondiente culto, o para no profesar ninguno. 2. La libertad de las instituciones religiosas o iglesias para organizarse y desarrollar sus actividades de evangelización o de culto. Y 3. La no confesionalidad del Estado, que comporta la neutralidad a priori para no interferir o impedir las libertades expresadas en 1 y 2, pero que toma nota a posteriori de las opciones de sus ciudadanos en materia religiosa, con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho, y establecer aquellas relaciones de cooperación con las iglesias que resulten coherentes con la elección de los ciudadanos y la presencia histórica de cada credo. Naturalmente, como todo derecho, también éste encuentra límites en su ejercicio, que vienen marcados por la libertad de los otros y por el bien común. Estos elementos suelen considerarse parte del estatuto público de la religión en aquellos países donde se reconoce la libertad religiosa. El paradigma de la laicidad del Estado consiste en esa neutralidad, que mira a la religión como un espacio de la vida humana merecedor de respeto, y cuya realización precisa también de la citada cooperación institucional. La laicidad del Estado está al servicio de la libertad religiosa y no al revés. Una laicidad entendida como compromiso del Estado para desterrar toda manifestación de la religión en la esfera pública, solo puede basarse en una concepción muy negativa de la religión como problema. Es cierto que la historia ha conocido conflictos en la relación religión-política, pero resulta unilateral la visión que reduce esa relación a mero conflicto. Si el Estado debe respetar ese espacio de libertad de las personas, es porque cabe esperar de las religiones contribuciones a la convivencia y al bien común. De ahí que antes de negar toda legitimidad a la religión en el espacio público, se debe discernir aquí y ahora qué formas de presencia de la religión resultan adecuadas y respetuosas de las libertades y cuáles no.